intercambiamos oro por espejos. Si me escuchas es porque te interesa saber un poco más de qué manera ocurre esto y cómo afecta a nuestras vidas. Te dejo con la siguiente interrogante. ¿Qué tienen que ver los piratas, asentamientos indígenas, patentes y las riquezas de nuestros pueblos? ¿Y por qué nos atañe lo que pase con estos temas? Imagina que alguien entra a tu casa, encuentra bienes de incalculable valor que tú desconocías que tenías, se los lleva, hace millones de dólares y solo te queda mirar de lejos y contemplar cómo crece una industria basada en lo que tenías en tu casa y no considerabas de valor. Bien dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Precisamente es lo que sigue pasando aún en nuestros tiempos. Y a pesar de toda la tecnología y los avances que nos rodean, seguimos intercambiando cascabeles y espejos por oro, ya que no logramos identificar nuestros bienes más preciados, nuestra biodiversidad y la riqueza que ésta representa. Esta situación se ha dado en países que, como el nuestro, no mantenían políticas para la regulación de la bioprospección y sobre todo en áreas inexploradas y llenas de valor natural, como los territorios indígenas, que suelen ser los más olvidados y que presentan las mayores carencias económicas por su supuesta falta de recursos explotables. Los territorios que habitan los pueblos indígenas son los últimos bastiones de biodiversidad, recursos hídricos, flora, fauna y minerales que son protegidos celosamente por estos pueblos que los utilizan de acuerdo a su cosmovisión para sus propios pueblos y su cultura. Esto los convierte en los defensores directos de las reservas de biodiversidad, muchas veces inexploradas y de gran valor para estudios científicos relacionados con bioprospección. A pesar de estar rodeados por riquezas naturales, los pueblos indígenas de nuestra región viven sumidas en las más crueles necesidades. Falta todo lo básico: agua potable, escuelas, electricidad, alimento, inodoros. Y de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la meta al 2030 es no dejar a nadie atrás. Así que empecemos por ellos, que cuidan el planeta de todos. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de biodiversidad? Son todos los animales, flores, hongos, bacterias, bosques y elementos de la naturaleza y todo ser vivo, lo que es visible o no a simple vista, inclusive los organismos acuáticos. Entendamos que hay relaciones complejas en la naturaleza que dan lugar a reacciones del medio que producen individuos muy especiales, que no pueden subsistir de otra manera y cuyo frágil entorno es vital para su continuidad, como es el caso de muchos hongos y bacterias que a su vez sirven de alimento a especies de plantas y animales. Nuestra apuesta debe ir encaminada a la conservación de dichas especies en vez de cambiarlas por otras, que no son las propias y que no ejercen los mismos roles naturales que requiere nuestra biodiversidad. ¿Sabes que el café geisha de mi país, que se vendió este año a $1,300 la libra, depende de aspectos del microclima del área donde se siembra a una altura muy específica? Es decir, depende de circunstancias que le hacen excepcional y que dependen en gran medida de la conservación del medio ambiente en el que prospera. En este sentido, te quiero decir que estos organismos excepcionales de los que te hablo son investigados por sus propiedades medicinales, curativas, para la agricultura o para la industria, y de cuya explotación surgen patentes de invención que tienen la capacidad de cambiar al mundo. Ejemplo de esto es la planta de caucho, que revolucionó la industria automotriz. Todos tenemos neumáticos en nuestros vehículos gracias a un estudio bioprospectivo, o podríamos decir de biopiratería. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la bioprospección y la biopiratería? A diferencia de la bioprospección, las prácticas de biopiratería no tienen la intención de hacer intercambios justos ni de mantener la continuidad del recurso. Solo se busca servirse del recurso hasta agotarlo sin resarcimiento ni reconocimiento de ninguna clase. Bioprospección es un intercambio organizado, respetuoso y justo que busca el desarrollo de potencialidades, sobre todo la protección y reproducción a largo plazo del recurso. Pero, ¿cómo podemos proteger las riquezas naturales que están en riesgo y a la vez sacar provecho de nuestro potencial? La respuesta es la bioprospección, que es la actividad
de explorar, recolectar, investigar, clasificar y desarrollar nuevos compuestos químicos y otros productos que provienen de la biodiversidad. Se traduce en la búsqueda de los tesoros aún escondidos en la biodiversidad, a saber, en los hongos aún por descubrir, en la vida marina, en nuestras plantas e incluso en animales y otros seres vivos que son verdaderas joyas cuyo incalculable valor potencial desconocemos y, lo que es peor, no valoramos. Vivimos en un hotspot de biodiversidad, específicamente en la región de Mesoamérica, que representa un puente terrestre que alberga las especies únicas y ecosistemas frágiles complejos. Es aquí donde radica la importancia de reconocer nuestros tesoros y potencialidades como nación, el respeto por el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas para promover la conservación de las prácticas de medicina tradicional, que enriquecen la medicina y que crean un puente para el acceso médico a comunidades que de otro modo no son tocadas por la medicina tradicional. Porque, siendo honestos, ellos tienen más de 2000 años viviendo en lugares recónditos en lo que, a falta de cualquier otro recurso, han subsistido exitosamente, únicamente usando sus conocimientos ancestrales para curarse, y donde no existe mayor incidencia de enfermedades degenerativas como el resto de la población. Algo deben haber hecho muy bien, y es justo que se beneficien de la conservación de dichos saberes y se les incentive a preservarlos y compartirlos. El conocimiento tradicional son los saberes que los pueblos indígenas han creado en el transcurrir de su existencia y han transmitido de generación en generación. Es la sabiduría que los antepasados han dejado como legado a los pueblos en las diferentes áreas del saber. Cabe señalar que no solo se debe preocupar las tribus originarias de su preservación, sino que es una tarea de todos y debemos involucrarnos en la protección de este, que es también nuestro planeta, y la identidad cultural, que es parte de nuestro legado como nación. ¿No les parece esto un poco la trama de la película Avatar? Tenemos de un lado la gran potencia que trata primero de ofrecer progreso, representado por la tecnología a cambio de los tesoros naturales de los personajes. Al no conseguir el objetivo, atacan a la población que defiende sus creencias, cultura, la madre tierra, y que entiende que la conservación de este recurso depende del equilibrio de su ambiente. Podemos vernos entonces en este espejo y apoyar juntos a quienes nos necesitan. Hay un tema en el que estos personajes nos aventajan. Todos lucharon por un fin común, porque entendían la importancia del ambiente para todos y para su continuidad. Igualmente pudo haber pasado con nuestros nativos aguerridos, como Urracá y otros grandes caciques de mi país, o como los incas o aztecas, pero en sus tiempos no contaban con las herramientas de comunicación que tenemos ahora en esta aldea globalizada, lo que dio el traste con sus riquísimas culturas ancestrales, principalmente por las luchas de poder originales entre las tribus nativas. Hablamos entonces que existen situaciones injustas o ilegales. Un comportamiento puede ser injusto pero legal si no hay leyes que respalden el derecho. Como por ejemplo, cuando yo era pequeña tenía cerca de 8 años y mi hermana mediana tenía 3. Recuerdo que nos compraban una paleta de colores enorme, una golosina que a mi hermanita podía durarle varios días porque era pequeña y muy lenta consumiéndola. Así que yo me apuraba a comerme la mía lo más rápido que podía, sabiendo que podía aún aprovecharme de mi hermanita y al final comerme las 2 paletas. Eso aprovechando mi experiencia como hermana mayor y mis habilidades para reconocer las oportunidades y sacar provecho. Sobre todo porque, a pesar de ser algo injusto, no era algo ilegal según las reglas de nuestra casa. Así, entendamos que a pesar de nuestro profundo y a veces irreparable descuido por nuestro ambiente, somos ese hermano menor que aún posee recursos atractivos. En el caso de los territorios indígenas, a veces son territorios inexplorados y con incontables riquezas aún por descubrir, por lo que debemos conocer nuestros derechos y aprender de los beneficios que nos ofrece la bioprospección,
para la cual es necesaria la educación y concienciación, que implica la obtención del consentimiento de los pueblos para la explotación de los recursos biológicos. El consentimiento libre, previo e informado en este sentido es la manifestación de voluntad sin presión o manipulación de ninguna clase, mediante la cual las comunidades indígenas autorizan el desarrollo de actividades con los recursos, en la cual se establecen derechos y obligaciones que ponen en un sitial de respeto e igualdad a las partes. Entonces, ¿qué están haciendo quienes tienen que ver con todo esto? Los pueblos originarios luchan por transmitir a sus jóvenes los conocimientos ancestrales, luchando porque los mismos no se diluyan en el tiempo y la modernidad. Pero es necesario crear conciencia en la juventud del valor de dichos conocimientos para que atesoren su divulgación y sigan protegiéndolos con el apoyo de las autoridades. Debemos ser conscientes que esconder dichos tesoros no es una manera de desarrollarlos. Piensa cuántos tesoros escondidos se han perdido sin ser explotados por quienes trabajaron por ellos, sobre todo porque se trata de una salida a las necesidades que rodean a las comunidades indígenas sin dejarlas atrás. El acceso abierto a los conocimientos es una herramienta que, con apego a la reglamentación existente, permitirá el desarrollo integral de los pueblos. Las universidades y centros de investigación trabajamos en conjunto con las comunidades para reconocer el conocimiento de la medicina tradicional y explorar nuevos tesoros, garantizando la continuidad de los recursos y educando investigadores en el área que logren desarrollar productos patentables para beneficio directo de nuestros países. Debemos especializarnos en divulgación y desarrollo de patentes propias para obtener el máximo beneficio de nuestros propios tesoros e incidir en la creación de políticas públicas que liberen las presiones que afectan la biodiversidad, deforestación, cambio climático, contaminación, cambios de uso de suelo y expansión de la frontera agrícola, que son verdaderos riesgos para los frágiles ecosistemas que debemos preservar. La República de Panamá ha avanzado en la creación de regulación que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, dentro de los cuales podemos mencionar el derecho a los territorios, al uso tradicional de sus recursos naturales, reconocimiento de la propiedad intelectual sobre sus conocimientos tradicionales, el consentimiento libre, previo e informado sobre todas las actividades realizadas en sus territorios relacionadas con biodiversidad, lo que crea las herramientas para un desarrollo sostenible y crea las bases para un desarrollo integral de oportunidades. ¿Cómo podemos apoyar estas iniciativas? Hagamos justicia por medio del conocimiento. Luchemos por nuestras riquezas, procurando los intercambios justos y legales para el desarrollo integral de nuestros pueblos. Edúcate y lucha por tus derechos para que nos sintamos orgullosos de haber dejado un mundo más sostenible y justo para las futuras generaciones.